Hola Pablo, ¿cómo Hola estás? Eric, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro. Gracias Bueno, por la invitación. no, por favor, gracias a vos por haber aceptado estar acá, por conversar un rato con nosotros. Bueno, ahí estaba diciendo, simplemente para quienes no te conocen, vos sos doctor en filosofía política y legal, sos además escritor, y sos profesor universitario, esto es así. Así es, ¿sabes? Lo gracioso es que muchas veces cuando me presentan en las conferencias me dicen profesor o doctor de filosofía política y legal, Ujú. ¿no? Como si fuera Claro. de la política ilegal, ¿no? Lo cual Sí, 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 sí. es gracioso porque siempre hago un chiste y digo, bueno, en definitiva nosotros vivimos en un mundo en el que la izquierda es la que sienta las categorías, ¿no? La Ujú. izquierda es la que define quién es de derecha, quién es de izquierda y demás, pero de repente han irrumpido muchos personajes, algunos muy conocidos como Agustín Laje y Nicolás Márquez, pero muchos otros, Ujú. jóvenes, tu caso, tantísimos seguidores que le han pegado un sacudón al sistema y en definitiva nosotros estamos definiendo los términos en los cuales debemos hablar. Y es algo que nunca se había visto, en mi opinión. Nunca se Sí, sí, había sí. visto, por ejemplo, siempre históricamente la derecha era una derecha que era definida por la izquierda y por eso de derecha podía ser alguien como vos o como Macri, aunque vos estés totalmente en desacuerdo con la mayoría de las políticas de Macri o de tantos otros personajes. Pero sin embargo, ahora nosotros estamos diciendo, no, esperen un poco, nosotros vamos a definir quiénes somos. No nos van a definir ustedes, zurdos, hijos de su madre, como dice Milei, ¿no? Sí, nosotros vamos a poner aquí. Entonces yo en la conferencia digo a veces, bueno, política ilegal en el sentido de que estamos haciendo política ilegal en el sentido de que vamos contra el sistema. Entonces estamos irrumpiendo y estamos quebrando, por así decir, un, un molde que nos quieren imponer o una especie de paradigma, ¿no? Que nos quieren imponer a nivel mundial y el salir a denunciarlos y especialmente por medio de la propuesta de un nuevo paradigma que explique también esas realidades y globalismo y demás, yo creo que es un buen sacudón a veces que se puede dar al sistema, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vos, Pablo. Siempre estamos ahí indefinidos, siempre estamos reaccionando, siguiendo la agenda que nos impone la izquierda, tratando de reaccionar, tratando de seguirla, un poco a veces atrasados, incluso a veces te diría décadas atrasados, ¿no? Claro, sí, 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 Sobre sí. esta agenda que nos viene imponiendo la izquierda. Entonces, bueno, es bueno que, como decís, empieza a surgir esta nueva derecha a autodefinirse, a marcar bien en función de qué digamos, en qué función políticamente qué es lo más relevante para ella Claro, y no siempre estar ahí atrás viendo a ver que nos marque, digamos, la izquierda hacia dónde tenemos que ir o hacia qué tenemos que reaccionar. Es algo claro. que hemos hablado muchas veces en vivos, hemos mencionado algunas notas incluso, así que estoy Sí, sí, totalmente de sí. acuerdo con vos. Bueno, y un poco sobre esto de definición, de definirse, es sobre lo que trata la charla de hoy, ¿no? Es un poco tiene que ver con la revolución identitaria. Vos lo has escrito muy bien, me gustó mucho tu artículo en Pandemonium 3, la revolución identitaria y su imposición global. Entonces, bueno, básicamente sobre esto yo te quería preguntar porque el tema de la identidad para mí es fundamental. Las políticas de identidad hoy son lo más relevante que hay justamente en este ámbito. Y es un tema que me gusta mucho, así que bueno, te quería consultar más o menos qué es lo que ves vos cuál es la revolución identitaria, de qué trata y si qué tiene que ver con la Agenda 2030. Bueno, ahora vamos a hacer algo muy resumido, obviamente que no podemos en una hora hablar en gran profundidad, aunque vamos a intentarlo. Ujú. Pero justo hoy me llegó de Estados Unidos las pruebas de la tapa, aquí te lo muestro, del nuevo libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, donde trato en mucho más profundidad de lo que hablé ahí en Pandemonium. Ujú. Pero en definitiva, eh, el problema es el siguiente, Europa, y al decir Europa estoy pensando en términos generales de civilización occidental, es una Europa, es una civilización occidental que se forjó principalmente en Europa y nosotros somos en América, obviamente, gracias al trabajo primero de España en el sur y el mundo anglosajón, que son los dos pilares propios de la civilización occidental. Somos herederos de esta civilización. Pero la batalla cultural y el forjar qué fue la civilización occidental se hizo en territorio europeo. Y es importante entender que Europa alcanzó una unidad única, o esta civilización alcanzó una unidad única, principalmente por una unidad filosófica.
Ujú. Una unidad filosófica en la cual obviamente que habían distintas escuelas, habían muchos debates, había una verdadera diversidad intelectual que dio lugar a la universidad. Fíjate que fue en la Europa cristiana donde se origina esta universidad de ideas, donde venían todos a debatir. El debate era algo central en la universidad. De hecho, en las universidades medievales se le llamaba las cuestiones disputadas. Todos los grandes pensadores medievales, pensaban en San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, tantísimos otros, tienen volúmenes y volúmenes de las cuestiones disputadas, porque iban a debatir. El debate era algo tremendo, y a nosotros ahora, viste, nos gusta el debate, y vimos el debate de Agustín contra Gloria Álvarez, que Agustín muy bien y Gloria Álvarez dio una vergüenza terrible, pero en el medioevo venía gente que venía formada. ¿Sí? Imagínate qué provechoso sería ver un debate de un Agustín contra un Agustín Laje. Eso sería un verdadero debate, ¿no? O sea, el pobre Agustín le hizo perder el tiempo a esta Gloria porque es una chanta esta chica. Pero ¿a qué voy con esto? Que la Europa se forja con una identidad concreta y una identidad que estaba basada en toda la tradición judeo-cristiana y en valores morales comunes y demás. Cuando irrumpe luego todo lo que fue el iluminismo racional que vino a destruir ese orden. De hecho, toda esta reconfiguración que estamos viviendo hoy comienza allá anterior a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un atentado contra este orden, ¿no es cierto?, esta unidad. Y la Revolución Francesa tuvo que ofrecer una filosofía que sea unificadora, unificante, por así decir, que fue la filosofía de Rousseau, el igualitarismo, los derechos humanos, todo lo que vemos hoy en día, a consecuencia, ¿no?, la bandera de la izquierda es algo que lo habían promovido en sus orígenes, en su germen, allá por la Revolución Francesa. Luego viene la Unión Soviética, que también se dan cuenta estos ideólogos que ellos, para poder realmente unificar esa masa de gente, tenían que ofrecer un principio de unificación. Y es así que el estalinismo y el leninismo comienzan a promover una nueva versión del comunismo como religión de Estado. De hecho, ellos tenían sus propios sacramentos, tenían sus ritos de iniciación, donde se llevaba al niño a una especie de bautismo y se lo presentaba al Estado y se lo hacía miembro del Partido Comunista. Al joven tenía una especie de confirmación, porque ellos tuvieron que copiar la estructura de la Iglesia Ortodoxa, porque se dieron cuenta de que la religión no la iban a poder destruir, era imposible, por más que hubo una persecución gigantesca a la Iglesia Ortodoxa, pero también a evangélicos, luteranos, a católicos que habían en la Unión Soviética, o en Ucrania, por ejemplo, que era mitad bizantina católica, mitad bizantina ortodoxa, y entonces tienen que crear todo un principio unificador. Hoy en día, tanto la izquierda como los globalistas que están unificados, y si bien los de izquierda son en general todos globalistas, pero no todos los globalistas son comunistas, ¿no? Por ejemplo, tenés a un Soros, tenés a un Bill Gates, tenés a personajes que son profundamente globalistas y que están detrás de toda esta ideología y de este reformateo cultural y político del mundo, que no son comunistas. No son comunistas, pero sin embargo coinciden en los ideales culturales y políticos con los comunistas o la izquierda en general, el progresismo. Uh-huh. Y a mi parecer los actores intelectuales de izquierda, que son los que están detrás de esto, porque algún cerebro tiene que haber aquí, han coincidido en darse cuenta de que sin un principio unificador es imposible, crear una nueva reconfiguración del mundo, un nuevo orden mundial o como lo queramos llamar. Es imposible. Si vamos a hacer un reseteo económico, un reseteo político, tiene que tener de fondo un reseteo cultural, que es el más importante, y eso es lo que yo trato en mi libro. Y al momento entonces de configurar nuevamente las relaciones políticas, económicas, sociales de una sociedad, tenés que tener algo de base, una filosofía de base. Y la filosofía de base que han elegido es el posmodernismo. Posiblemente porque en la mentalidad progresista la filosofía moderna ha decantado en lo que vendría a ser el posmodernismo, el nihilismo absoluto, la destrucción de sí mismo en esta idea progresista, de falso progreso, porque de progreso no tiene nada, no es como el progreso tecnológico u otro tipo de progreso que podamos comparar. Es simplemente un progreso en realidad tendría que ser una secuencia de ideas. Uh-huh. Ellos le dicen progresismo porque es una secuencia temporal, pero no es progreso. No hay un progreso propiamente hablando en eso, sobre este tema.
Y entonces ahí cuando yo planteo que si las Naciones Unidas quieren instaurar un nuevo sistema de control, si hay personas que están, como dice el libro, se ha dado toda una tormenta perfecta, se han dado un montón de elementos, ¿no? Así como en el 11 de septiembre del 2001 se dio una tormenta perfecta por la cual hubieron actores internacionales, especialmente estatales, que vieron una oportunidad enorme para establecer un sistema de control único, que eso yo lo viví en carne propia viviendo en los Estados Unidos. Fue impresionante el antes y el después del control absoluto de la sociedad, de tu información, de absolutamente todo. Y luego, con toda esta crisis actual creada por estas cuarentenas, se ha dado una tormenta perfecta entonces para profundizar y reorientar ese reformateo cultural que viene de larga data, pero que se va manifestando en cuestiones culturales y económicas. ¿Y a qué voy con esto? Que al momento de establecer entonces un orden necesita sí o sí una filosofía que sea un principio guía. Y por alguna de esas razones misteriosas han elegido todo lo que es la cuestión identitaria como el principio guía. Han elegido la ideología de género, han elegido toda esta basura posmodernista, pseudo-filosofía, como un principio unificador. Y por eso, y esto es fácil demostrarlo, esto no es ninguna conspiración, fíjate que Marvel acaba de poner personajes identitarios. Lo mismo está haciendo la saga de Star Wars, lo anunciaron ayer. Lo mismo están haciendo cantidad de compañías en la cual, bueno, Netflix como medio de comunicación, yo creo que el más importante a nivel mundial. Para mí es el más importante a nivel mundial. Porque Netflix tiene una audiencia mucho más grande que cualquier canal de televisión que te puedas imaginar. Los canales de televisión ya pasaron a segundo plano. Y es impresionante cómo las redes sociales, que tienen un lugar predominante hoy en día también en la comunicación mundial, es impresionante el tipo de control que hay para imponer esta ideología. Y en cuanto te largues contra esta ideología, te borran del mapa. Y hay que tener un cuidado enorme, ¿no? Hay que tener un cuidado enorme. A muchos tal vez no nos borran del mapa y me dicen, pero Pablo, vos no te borran del mapa, porque no me conocen, pero el día que me conozcan me van a empezar a censurar y cortar. Ya me empezaron a censurar y cortar la cabeza en un montón de cosas, pero se entiende lo que voy, ¿no? Que ya de hecho, como lo explico en mi capítulo de Pandemonium, tenés en el plano político, Biden ya ha pedido que el Departamento de Estado de los Estados Unidos comience a sancionar económicamente a los países que vayan en contra de esta agenda del género. Eso es impresionante, vos decís. Sí. Imagínate que es como que yo diga, a ver, vamos a imponer, no sé, vamos a imponer una ideología concreta en nuestro país, pero vamos a forzar por medio de castigos económicos a que todos los otros países hagan lo mismo. O sea, es lo mismo que hacía la Unión Soviética, ¿no? Sin tener el poder que tenía la Unión Soviética en el resto del mundo, pero es lo que hacía dentro de su esfera. Castigos económicos, muy parecido al modo de operar chino. Luego tenés al alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que dice lo mismo, listas negras para identificar con nombre y apellido a vos, a mí, a Agustín Laje, a Nicolás, a tantos otros, ver cuáles son sus argumentos, ver cuál es su modo de operar, qué instituciones están detrás que los invitan a hablar, qué instituciones se pliegan en esta lucha, textualmente lo dicen, contra la ideología de género y contra la educación sexual integral. ¿Quiénes son esos grupos y demás? ¿Cuáles son sus argumentos? Porque obviamente que esto, tenemos que pensar, como dice esto, lo presto, por así la idea de Miklos, tenemos que pensar siempre al futuro. A ver, hoy nos están haciendo esto, están juntando listas, pero no tenemos que ser tontos y decir, están juntando listas, mirá qué mal, y denunciar. No, a ver, tratemos, sin caer en la conspiración, ni confabulaciones, ni nada, pero tampoco hay que ser tontos, y fijarnos a ver qué van a hacer con eso de aquí a 2, a 3, a 5 años. ¿No? ¿Qué va a hacer Facebook? Por ejemplo, Facebook se filtró que tiene... se filtró en un sitio de hackers en la dark web hace como una semana una base de datos con 533 millones de usuarios. Una cantidad de información impresionante, pero impresionante, que vos ves eso y te encontrás ahí, te va a dar miedo, porque tienen no solamente tu nombre, tu apellido, tu dirección, tiene toda la información acerca de los geolocalizadores. A ver, entonces,
por ejemplo, si vos tenés, Eric, en tu celular el app de Facebook, ese app de Facebook estuvo recolectando información de todas tus búsquedas, de todas tus llamadas, a quienes le... Entonces hacen mapas, eso es lo que mucha gente tiene que tener, hacen mapas de conexión y dicen, bueno, a ver, Laje es un tipo peligroso, ¿no? A ver, ¿con quién habla Laje? Y van a ver, Pablo Muñoz Iturrieta está en contacto con él, Eric está en contacto, Horacio, Miklos. Entonces ya van armando todo un mapeo. Y esto se hace con inteligencia artificial. Y estos tipos tienen ya eso no tenemos que dudarlo. No hace falta que venga alguien y lo encuentre y lo demuestre. Tienen un mapeo absoluto de toda la gente del mundo que está de alguna manera conectado al Internet, con más o menos información. Tienen mapeos en los cuales estos mapas van interconectando por intereses, van interconectando personas. Ellos saben, por ejemplo, en mi caso, a ver, yo voy a YouTube, ¿qué cosas veo en YouTube? ¿Y qué cosas yo veo en YouTube para criticar y qué cosas yo veo en YouTube para aprender? Entonces, hay una huella digital que vamos dejando cada uno de nosotros en Internet, pero también ellos tienen un perfil digital de cada uno de nosotros. Y, ¿me entendés? Entonces, nosotros tenemos que ver, a ver, ¿qué van a hacer con eso? ¿Y cómo vamos a reaccionar contra eso? Estas listas negras, por ejemplo, estas listas negras van a tener muchísima información. Porque con estas listas negras los tipos pueden entrar a tu celular y dicen, no, bueno, a ver, Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta, son tipos que están contra la ideología de género. A ver, ¿qué tipo de pensamiento, qué tipo de información manejan, de qué manera se manejan ellos mismos, qué tipo de intereses tienen en Internet, en YouTube y demás? Y los tipos te agarran y te sacan toda tu información a vida y por haber, ¿no? Por eso, sí, ¿no? No tenemos que ser tontos al respecto. El nivel de información que manejan es impresionante. Y esto, por ejemplo, hay un amigo mío que trabaja en el servicio secreto de los Estados Unidos, que es la custodia del presidente. Es tal vez de todos los grupos de defensa y de seguridad de los Estados Unidos, el de elite máxima. De hecho, es un grupo muy reducido que para llegar ahí es lo mejor de lo mejor. Y él me decía, hablando con él hace 2014, 2015 en los Estados Unidos, él me decía, Pablo, si la gente común supiese la información que nosotros tenemos de ellos, les daría un miedo terrible porque les sabemos absolutamente todo. Es decir, por ejemplo, Eric es invitado a participar de un rally que va a hacer el presidente Trump en la ciudad de Búfalo. Vos vas a la ciudad de Búfalo y cuando los tipos te tienen que dar la entrada, los tipos te hicieron un escaneo absoluto y te saben absolutamente todo de vos. Todo, pero absolutamente sí, sí, todo, ¿no? Y para mucha gente eso le da miedo, porque dice, uy, pero si la gente se puede enterar algún día, hacerse público, todo lo que yo busqué en Google, y muchos se asustan por eso, uy, me van a encontrar un montón de cosas, un montón de basura, por ejemplo, ¿no? Y es así, es una realidad. ¿Y a qué voy con esto? Que estas compañías algún día pueden usar eso en contra tuyo si te quieren acallar, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Pero bueno, dejo ahí para que... Te quería consultar, Pablo, en esto que mencionás, que diste mucha información, estoy totalmente de acuerdo. No sabemos en qué sentido lo pueden llegar a utilizar a todo esto, ¿no? Se habla de que en el futuro, bueno, con toda la información que ellos van recolectando, van a poder reemplazar, como si vos estuvieras hablando con la gente. Una vez que estés muerto, también van a poder hacer como si vos estuvieras hablando. Eso ya está, de hecho. Eso ya está. Eso ya está. Okay. O sea, los sintetizadores de voz artificial están. De hecho, pueden ir a YouTube y buscar, por ejemplo, Jordan Peterson, voz artificial. Hay videos de Barack Obama, por ejemplo, que han hecho para los tipos demostrar, miren hasta dónde podemos llegar. Claro. Simplemente necesitan una foto y con el sintetizador de voz puede decir, yo soy un zurdo y soy un infiltrado, y lo cambian a la voz de Agustín Laje, y con una foto solo de Agustín Laje pueden reconstruir absolutamente todo. Por la inteligencia artificial, ¿no? Es impresionante las capacidades y la potencialidad, por así decir, que se han generado por medio de la inteligencia artificial. Bien. Sí, y yo me refería también un poco, más allá de la tecnología en sí, de poder simular y mover la voz, sino de lo que uno ha expresado, digamos, acumular la información que uno ha expresado, de la forma de pensar, ellos generan. Entonces, una vez que uno haya fallecido, por ejemplo, ellos pueden simular que vos estás hablando con una persona muerta y que esa persona muerta se exprese que la computadora se exprese muy parecido a como te expresabas vos en función de toda la información que has recolectado durante años y años que vos has usado Facebook, claro, Instagram, etcétera, ¿no? Eso es algo que he leído por ahí, pero bueno, es algo al margen de lo que vos mencionabas, del miedo que da o de lo distópico que es esta realidad, claro, futura, ¿no? Que es bastante cercana, ¿no? Más allá de esto, lo que yo te quería consultar es, vos dijiste algo muy interesante, que es esto de que
Bueno, ellos, digamos, esta revolución identitaria viene apoyada un poco en lo que es el posmodernismo, ¿no? En la posmodernidad. Y lo que yo quiero saber es, si vos no ves, y esto viene un poco citando de nuevo a Miklos, que justo cuando vos lo mencionaste yo estaba pensando en él, precisamente, porque si esto no es, la posmodernidad como filosóficamente no es un paso de transición hacia otra cosa, ¿no? Porque uno ve que la posmodernidad es esto, ¿no? Es la relativización absoluta, hay todo un proceso de desidentificación al que estamos sometidos, al que está sometido Europa, al que está sometido Occidente, como bien mencionabas, todo este proceso de deconstrucción, ¿no? Que no es otra cosa que de destrucción, pero dicho en términos más orientados a lo cultural, ¿no? Al que está sometido, al que están sometidas las identidades, ¿no? La identidad Ujú. europea, la identidad occidental en general. Entonces, uno diría, bueno, ¿y qué propone la posmodernidad? Y la verdad que no propone mucho, es simplemente eso, es un proceso bastante destructivo, ¿no? Entonces pareciera Sí. que es un proceso de cambio, capaz, no sé, en el futuro lo estudiamos como un proceso de intercambio para llegar a otra cosa que no sabemos bien qué va a ser y que probablemente tenga que ver un poco con todo esto del transhumanismo, de la tecnología aplicada en todas estas cuestiones. No sé, vos cómo lo ves, qué opinás de este proceso de cientificación y si lo ves así un poco a la posmodernidad. Habiendo tenido clases con eh, representantes eximios, por así decir, del posmodernismo de la Escuela de Frankfurt aquí en Canadá, Ujú, una memoria que me viene a mí de las clases era que estos profesores simplemente llegaban al aula y te agarraban una obra, te agarraban un libro de Aristóteles y nosotros le decíamos los destructores. Ese era el chiste nuestro entre los estudiantes de doctorado. Le decíamos, este tipo, tal otro tipo, es el destructor. Ellos se dicen que pertenecen a la escuela de la deconstrucción, pero en realidad es la escuela de la destrucción. Porque los ujú, tipos agarraban, hacían un análisis, por así decir, exegético, hermenéutico del texto, y lo reventaban y lo destruían y te dejaban sin nada. Destruían a Platón, destruían a Aristóteles y al libro que agarraban. Entonces, el posmodernismo en sí no tiene una propuesta concreta, ¿no? El posmodernismo es como ese niño que critica, ese tipo resentido que critica a todo el mundo. Todos están equivocados, pero el tipo ni siquiera te da una propuesta de decir, bueno, a ver, ¿cómo vivimos bien? A ver, decime algo positivo entonces. A ver, si fulanito y fulanita y todos tus vecinos están todos mal, ¿viste? El típico argentino que putea a todo el mundo y él es el tipo perfecto, pero el tipo no propone nada, ¿no? Eso es el posmodernismo, a mí me parece. Ahora bien, el posmodernismo es una, como filosofía, al pretender deconstruir y pretender demostrar que todo es una construcción social, todo es una construcción social, y aquí hay una gran contradicción del posmodernismo, porque el posmodernismo te dice, esto es una construcción social, y yo le digo, bueno, a ver, suponete que sí sea una construcción social, yo te voy a demostrar que no, pero suponete que sí, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? ujú. Me vas a imponer tu ideología, que es una construcción social también. O sea, el Exacto. posmodernismo cae en una contradicción interna al querer cancelar una posición por ser construcción social, pero pone su posición, que es una construcción social también. Ahora, ¿cuál es el tema relacionado con la teología, con la tecnología? Que el posmodernismo, al tratar de destruir todo y demostrar que todo es construcción social, necesita o se ha agarrado de la mano con la tecnología, pero con no la tecnología en el sentido transhumanista, la tecnología en el sentido de solución técnica a los problemas humanos. Viene un transexual, viene una persona que dice, yo estoy atrapado en el cuerpo de una mujer. Bueno, te doy una solución técnica y por medio de la tecnología, porque no es ciencia eso, no es medicina, sino Ujú. que es aplicar conocimientos a cuestiones técnicas y transformar, ¿no es cierto?, la materia. Por ejemplo, ahí te voy a transformar, te voy a estirpar los ovarios, te voy a crear un pene que parezca real, que sea inflable, lo que sea, te voy a sacar las mamas, te voy a transformar de tal manera que puedas autopercibirte de esta manera o de aquella otra. Entonces, el posmodernismo sí o sí necesita de la tecnología. Y el posmodernismo, como movimiento filosófico sofista, pseudo-filosófico, lleno de falacias, es un movimiento que ya ha existido en el pasado. Platón se tuvo que enfrentar a los postmodernistas, aunque le decían los sofistas de su momento. De Es, eso. es una tentación del pensamiento humano que ha estado siempre presente, pero nunca hasta ahora ha tenido la oportunidad de usar la tecnología para llevar a cabo sus presupuestos
pseudo-filosóficos. Entonces, Miklos, por ejemplo, hace unos días en una conversación que tuvimos, él decía, en mi canal de YouTube, él decía, hoy en día es imposible hacer un análisis de la realidad sin tener en cuenta el lugar de la tecnología. Entonces yo te voy a responder a tu pregunta de esta manera, que me quedó en la cabeza y me puse a pensar mucho en ese tema. Hoy en día el postmodernismo, para realizar su cometido, usa de la tecnología como solución técnica a los problemas humanos, simplemente con el acometido de decirnos, es todo construcción social, estamos en un proceso evolutivo, pero ese proceso evolutivo ha llegado a un tope máximo natural y para poder dar el salto necesitamos sí o sí de la tecnología. Entonces, un postmodernista de vanguardia hoy en día te va a decir lo siguiente, te va a decir, hemos llegado hasta tal punto, pero este concepto identitario, porque no somos seres humanos, ellos rechazan la noción de ser humano, ellos tienen una noción de evolución en la cual hay que incorporar la inteligencia humana y hay que incorporar la tecnología. Por eso el transhumanismo es la consecuencia lógica. Y en ese sentido, sí, yo estoy de acuerdo con vos en ver al posmodernismo como una transición. Ellos mismos dicen eso, ¿no? En el sentido de que tenemos que evolucionar, ¿sí? Y tenemos que evolucionar en cuanto al pensamiento. La filosofía para ellos va en constante evolución, pero tenemos que evolucionar en cuanto sea lo que sea que somos. No somos seres humanos para ellos, sino que en cuanto a entidades tenemos que ir evolucionando. Pero como la noción de identidad es de entidad, de ser, es una noción que la rechazaron, la filosofía moderna ha rechazado la noción del ser porque el ser te da un estatus ontológico, ellos rechazan eso, entonces lo tienen que reemplazar por la identidad. Y ahí es donde estamos entonces en toda esta revolución identitaria. Tenemos que cambiar el paradigma de concebir al ser humano de una realidad esencial, ontológica, a una realidad identitaria, de tal manera que las identidades sean infinitas. De hecho, hace poco salió un artículo en una revista pseudocientífica de estas LGBT hablando que los géneros debían ser infinitos. No tenemos que limitarnos a 4, a 50, a 77 géneros como en Canadá o a 112 como esa lista que salió en la 1, sino que los géneros son infinitos porque cada uno de nosotros es una identidad distinta. ¿No? Bueno, a eso lleva un poco de hecho ya veníamos con eso, el LGBT, el LGBTQ, el LGBTQ+, algo por el estilo, ya no recuerdo, pero el más viene un poco a significar eso, es casi un la símbolo apertura. Infinito ahí, ¿no? Claro, exactamente. Una apertura infinita porque, bueno, de identidades. Exacto, porque hay tantas autopercepciones como hay como individuos, entonces obviamente eso es algo totalmente infinito y además de ser infinito es algo no estático, no es que alguien se identifique una vez de tal cosa y ya queda fija, no, cada individuo puede ir modificando día a día cómo se autopercibe en función de, bueno, obviamente cómo se lo dictan, ¿no? Pero Claro. entonces obviamente es algo infinito porque la lógica discursiva y la retórica que ellos están imponiendo ahora es eso. Cada individuo se autopercibe como quiere y además cambia día a día si así lo prefiere, ¿no? Pues es que yo te preguntaba un poco esto de la transición, porque digamos, ahí leí algunos comentarios, por ejemplo, que dicen, bueno, ¿y a dónde vamos con todo esto? Entonces, bueno, lo que yo veo es un poco, bueno, hay como una utilización de esto estamos utilizando a los individuos que están pasando por este proceso de desidentificación para luego, y acá viene la revolución identitaria, ¿no? Hoy hay como una utilización, se los inserta en determinados grupos, hay utilizaciones políticas, ¿no? Hoy me sos funcional para para andar a marchar para el feminismo, andar a marchar para el LGBT, andar a marchar para el indigenismo, son siempre las mismas personas, ¿no? Y se los van insertando en distintos grupos y se los utiliza políticamente. Lo que yo, digamos, tomaría un poco como ejemplo de lo que puede llegar a venir es moldear a los individuos que están cada vez más atomizados, ¿no? De parte de los gobiernos, hacer que sea cada vez más sencillo moldear a los individuos, ¿no? Están cada vez más atomizados, cada vez más, la información está cada vez más fácil de leer de cada individuo, y un poco, no sé si coincidís, viendo lo que ocurre en China, ¿no? Que se van moldeando individuos con sistema, por ejemplo, de premios y castigos, se les permite viajar, se les dice cómo cruzar la calle, se les permite o no criticar el régimen. Un poco lo vimos acá, en Occidente lo vimos con lo que pasó con Trump en las redes sociales que vos mencionabas antes, Sí. de que te van a poder censurar y te van a poder decir no digas esto porque tenemos toda esta información tuya. Bueno, Claro. yo creo que un poco la transición es esa, ¿no? Te deconstruyen para luego moldearte según la función que ellos prefieren y obviamente ahí aplicando los recursos que nunca tuvieron en la historia, que son los recursos tecnológicos, como vos bien Así es. mencionabas.
Y mira, te, Entonces te voy a sí. dar te voy a dar un ejemplo, mira, al respecto, con el tema de premios y castigos. Eso ya lo tenemos. Y te voy a explicar por qué. Ujú, Hace una semana, Microsoft, compañía de Bill Gates, patentó una máquina por la cual, por medio del uso de sensores en ciertas áreas de tu cabeza, para especialmente captar las ondas cerebrales, puedes hacer el mining del Bitcoin. Y ahora voy a explicar, para los que no sepan qué es el Bitcoin. El Bitcoin es ujú, todo un sistema que es un sistema cerrado que se ha armado por el cual hay un cierto número de Bitcoins, de ciertos millones, un número máximo, y esos Bitcoins se van sacando a lo largo de los años hasta el año 1140, 2140 creo que es el último, pero para sacar un Bitcoin que tiene un valor como de $50.000 hoy día, si no me equivoco, para sacar un Bitcoin tenés que adivinar un, un número, es una combinación de alfanumérica, de números y letras, de 60 cifras. ¿Sí? ujú, Y para poder adivinar eso, es como poner, por ejemplo, vas a entrar a un archivo que tiene una clave. Y vos sabés tu clave, pones mi clave qué sé yo, Pablo 53, listo, adivinaste y entraste. Y se te libera ponerte un Bitcoin. Pero el Bitcoin funciona de esa misma manera en la cual vos podés poner un número infinito de claves hasta que la adivinás. Pero ¿cómo haces eso? Tenés que tener un procesador enorme, un ujú, CPU, pero potentísimo para que todo el tiempo, en milimésimas de segundo, esté tirando posibilidades de 60 números alfanuméricos con combinaciones hasta que sale. Al tipo que logra se hace rico en un rato, en un segundo, porque $50.000. Llega a sacar otro, son $100.000. Y ujú, entonces aquí en Canadá, por ejemplo, aquí en el norte de Canadá, que es un lugar muy frío, tenés los centros de mining de Bitcoin, de minería de Bitcoin, porque es muy frío, necesitas un ambiente frío. De hecho, en Islandia tenés muchos, en Canadá también. Tenés que tener una central prácticamente hidroeléctrica para vos, porque eso consume una cantidad de energía brutal, ujú. brutal. De hecho, en Islandia se usa, y eso lo pude ver, con energía geotermal, usando de los volcanes. Muy interesante todo lo que han hecho. Aquí en Canadá, en el norte de Ontario y en Montreal también tenés todas estas centrales de minería de Bitcoin. Y entonces los tipos que se la pasan todo el día con el Bitcoin tratando de sacar el Bitcoin, pero Microsoft inventó, hablando de manipulación, ¿no? De premios y Sí, sí, castigos, sí. Microsoft patentó una máquina por la cual ellos te van a otorgar Bitcoins en un sistema cerrado, copiando la idea de Bitcoin, de criptomonedas, por las cuales, por medio de ciertas acciones que vos haces cerebrales, vas a hacer el mining, la minería de ese Bitcoin. Por ejemplo, vas a estar viendo internet, vas a ver un video de YouTube, va a aparecer una propaganda y entonces te va a pedir el sistema que si vos haces clic en la propaganda, te va a dar como premio una criptomoneda. Y va a ser un nivel, y estuve analizando cómo va a ser todo el sistema, los Ujú. tipos con todo este premio como si fuéramos perros, con el premio y el castigo, que te damos el hueso, que te lo quitamos, te damos un caramelo, te lo quitamos, los tipos van a tener un nivel de manipulación impresionante, porque sí, si es efectivo como se predice que van a eliminar el dinero físico, vamos a pasar a un dinero digital para que haya un control estatal absoluto, de tal manera que nadie pueda trabajar sobre la mesa en negro, ¿no? Aquí en Canadá, por ejemplo, hay mucha gente que pensará, oh, eso pasa en Argentina, nomás que todo el mundo trabaja en negro. Aquí en Canadá se trabaja en negro, todo el mundo trabaja en Ujú. negro. Y mientras más trabajas en negro, mejor, porque el Estado te saca el 51% de tu salario, de tu sueldo. Es una locura. Vos trabajas, mira, para que la gente se dé una idea, aquí en Canadá, vos hasta el pongamos el 6 o 7 de junio, trabajás para el Estado. Todo lo que ganás es para el Estado y recién a partir del 7 de junio comenzás a ganar para vos y tu familia. Es una locura el Sí, Estado sí. lo que se lleva, ¿no? Entonces, aquí en Canadá, ¿cómo hace la gente para sobrevivir? Porque el nivel de vida es carísimo. Trabajan todos en negro, los que pueden, cobran en... Entonces, el gobierno quiere eliminar el dinero físico y eso va a pasar en Argentina, olvídense que va a Sí. recontrapasar. Y entonces Microsoft ya tiene planeado todo un sistema de criptomonedas, pero para darte la plata, y vos vas a vivir del Estado, vas a vivir de Microsoft, vas a vivir de estas corporaciones, vos tenés que hacer ciertas acciones que te pide el sistema. ¿No? Y esto es algo, yo lo estuve pensando desde el punto de vista psicológico, va a ser un sistema muy poderoso para manipular, va a ser una especie de, vos te vas a Claro. prostituir por criptomonedas, en definitiva, Ujú. ¿no? Es una locura realmente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo te mencionaba el sistema chino porque es
lo que conocías o lo que estuve Claro, leyendo hace poco. De hecho, leía ayer, anteayer, que, bueno, digamos, había una entrevista donde mencionaban que en realidad la gente sabe que existe esto, es de público conocimiento, saben que claro. están sometidos a este sistema de crédito. Y la verdad que decían que hay muchos chinos que están conformes y que están a gusto con este sistema, ¿no? Claro. Que les parece correcto. Entonces vos me decís, me mencionas esto. Y sí, probablemente haya mucha gente acá también cuando esto exista y sea público y corriente, digamos, de que van a estar a gusto con esto de Claro. estar buscando permanentemente los beneficios, ¿no? de este tipo. Sí, sí, sí. Este, así que sí, la verdad que es distópico lo que planteas y lo que contás. Decime, me No, estás por decir algo. y si hay gente que hoy en día lo sigue aplaudiendo a Alberto Fernández, y estaba viendo en Twitter los comentarios, gente que todavía sigue felicitándolo porque van a entrar en otra cuarentena en Argentina y restricciones, Ujú, pues sí, ujú, si el nivel de estupidez es tan grande, claro. imagínate. O sea, imagínate cuando vengan todas estas cosas, ¿no? En Inglaterra ya comenzaron en reconocimiento facial y igualmente hubo una reacción de la población, pero sacaron un reglamento para reconocimiento facial para poder entrar a los bares, por ejemplo. Ujú, ¿No? De sí, tal manera que todos quedan registrados con la cara. Apple ya tiene un sistema de reconocimiento facial instaurado en todos los iPhone 12, los que salieron ya en adelante. Para poder abrir tu iPhone, ellos te hacen un escaneo de tu cara. O sea, ellos ya tienen una base de datos de todos los que tienen iPhone 12 en adelante de de tu reconocimiento cara. facial. O sea, ya no son solamente los chinos. Estas compañías privadas, que es lo que denuncia Miklos en su artículo, estas compañías Ujú, privadas ya tienen un nivel de información pero impresionante acerca exacto. de la persona. Claro. Eh, Pablo, viene la pregunta, digamos, obvia. Yo en tu artículo de Pandemonium, todavía no pude leer obviamente tu libro, Uh -huh. espero poder tenerlo pronto. Pero vos, al final de tu artículo, tirás algunas series, digamos, bueno, de propuestas de lo que deberíamos hacer, porque es lo que también veo en los comentarios que están preguntando, ¿qué hacemos frente a todo esto? Porque es demasiado pesimista todo, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros de nuestro lugar frente a estas empresas o gobiernos gigantescos, ¿no? Que nos parece que nos están aplastando como individuos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué proponés? Yo creo que si ellos nos buscan aplastarnos, como decís, como individuos, lo primero que tiene que hacer el ser humano es usar de ese sentido social que tiene, en el sentido de que nosotros somos animales políticos. Animales políticos en el sentido, como decía Aristóteles, que siempre procedemos de un grupo social que es la familia, y una familia en la cual nosotros aprendemos el orden, en la cual maduramos, en la cual crecemos. Y entonces una de las maneras más eficientes de luchar contra esta embestida del ser humano, que es considerado como simplemente un objeto único, individualista, separado de toda consideración o relación familiar o social o política, Ujú, tenemos que forjar comunidades, tenemos que forjar familias fuertes ante esto. Y nos vamos a tener que reinventar. Y vamos a decir, bueno, en una era de control total, supongamos que no vamos a poder ir en contra de esto porque se viene con todos estos poderes globales y financieros y demás. Nosotros somos un David contra un Goliat. Pero ujú, sin embargo, nosotros en familia podemos hacer muchísimo para frenar esta embestida. Uniéndolos en familia, enseñándole a los hijos a pensar, que aprendan a pensar, que aprendan a razonar, porque ciertamente que se ha dado un factor, junto con todo esto que está ocurriendo a nivel mundial, se ha dado un factor que es el que, y más o menos lo mencionabas hace un ratito, de que hoy la gente no sabe pensar, no tiene educación propia, verdaderamente. Hoy si vas a la escuela te van a adoctrinar, te van a dar datos, aunque los datos suponete que sean verdaderos, pero a mí qué me importa que los datos sean verdaderos. Yo a un hijo no quiero que le den datos y se aprenda la lista de presidentes de la República y que aprenda esto y aquello. Lo que yo quiero que un hijo aprenda en la escuela es a pensar, que aprenda a ujú. razonar, que aprenda lógica, que aprenda a escribir, que aprenda a expresarse, que esas son realmente las grandes habilidades propias del ser humano. Y hoy en día lo que tenemos con el sistema educativo moderno es que al ser humano, en definitiva, lo ha castrado mentalmente, vamos a decirlo así. Lo ha Ujú, castrado mentalmente. Porque hoy en día en la escuela no te enseñan a pensar, no te enseñan a escribir, no te enseñan a razonar, no te enseñan gramática, no te enseñan a pensar, no te enseñan otros idiomas, no te enseñan
a realmente ser verdaderamente humano. Y es lo que tenemos que recuperar en primer lugar, antes que todo, ¿sí? La familia, y la familia como primera educadora de sus hijos. Ahora, ¿qué significa esto, Eric? Significa que los padres hoy en día se tienen que educar más que nunca. Claro, Porque, a ver, nuestros abuelos, suponete que nuestros abuelos cuando nacieron, eh, tal vez venían de familias sencillas, tal vez nuestros bisabuelos no eran personas que tenían grande cultura, capaz que sí, capaz que no, ujú, pero sin embargo crecían en un ambiente en el cual había una cierta noción de la importancia de la familia, de los valores, de la importancia de estudiar, de leer, la importancia de formarse a uno mismo. Hoy eso, si no lo ofrece la familia, no se lo va a ofrecer nadie afuera. nadie. Entonces, si vos hace 100 años tu familia tenía falencias, esas falencias se podían remediar en el entorno social. Hoy en día, olvídate de que afuera, olvídate Mm, de que en la sociedad en la que vivimos tus hijos van a poder solucionar cualquier falencia. Si tus hijos salen con falencias de tu familia, esas falencias solamente se van a profundizar allá afuera, ¿no? Entonces, es más importante que nunca eso. Pero yo creo que también ha surgido todo un movimiento de empezar a interpelar a estos grandes actores nacionales y actores internacionales y decirle, a ver cómo realmente nosotros vamos a defender nuestros derechos, cómo lo vamos a defender políticamente, cómo vamos a tener representación legal, representación jurídica, representación política. Tenemos que tener un plan en esta batalla cultural a larguísimo plazo. A larguísimo plazo. No tiene sentido, y muchas veces yo creo que el argentino en general peca de ser triunfalista, en el sentido de que vamos a armar una selección, por ejemplo, eso pasa en el fútbol, es un ejemplo clásico, y vamos a ir a ganar este mundial. Ya está. Y vienen, llaman a todos los que puedan llamar para ganar, pierden, pierden. Y el siguiente mundial va a ser lo mismo. Fíjate, ujú. es un caos total el fútbol en Argentina. Van a llamar a Messi, van a llamar a aquel, vamos y listo. Pero nunca hay un proyecto a larga data como el único argentino que lo tuvo, que fue Peckerman. Que Peckerman, ¿no es cierto? Peckerman en los años 90 dijo, yo voy a llevar a Argentina a ganar el mundial, poner el 2010, el 2014. O sea, 25 años antes comenzó. Después no lo dejaron, pues son unos estúpidos. Los de la AFA son unos estúpidos. A Peckerman nunca lo tendrían que haber sacado porque fracasó en el 2006. Pero fracasó porque era parte del proceso. En cambio, los alemanes fueron muchos más inteligentes y los alemanes comenzaron a principios del 2000 con una selección con chicos de 16 años. Y llegó el 2014 y te ganaron el mundial. Ya está. Ganaron, que era lo que ellos querían. Ellos pensaron, ¿no es cierto?, a A largo futuro, plazo. a largo plazo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Y cuando digo a largo plazo, estoy hablando a 25, 50, 75 y Sí. 100 años, y más incluso. Porque nosotros no lo vamos a ver. Si hay que hacer una reforma de la educación en Argentina, no lo vamos a ver nosotros. Tenemos que sentar las bases, pero para que de aquí a 50 años nuestros hijos o bisnietos o nietos, bisnietos, sean los que realmente puedan llevar ese cambio cultural. Porque en esta batalla cultural tenés a un ejército o muchos ejércitos que están en contra de nosotros y esos ejércitos no los vences en un día, ¿no? A esos ejércitos los vas a vencer en sus hijos y sus nietos y bisnietos si realmente tomamos la educación, que es lo principal. La izquierda en Argentina, el progresismo en todo el mundo tomó la educación hace muchísimo, hace 50 años la tomó. Ujú. Entonces es imposible pretender de decir, bueno, nosotros de aquí a 2 años vamos a realmente cambiar absolutamente todo. Y es lo que todo, yo creo que se tienen que dar cuenta, dejar de soñar y porque después pierden una batalla como pasó en el aborto y caen todos en el pesimismo, ¿viste? Pero era obvio que íbamos a perder, eso se lo decía yo en el Claro. 2018. El aborto en Argentina tenemos que luchar, eso sí, sin duda. Y yo luché, mira, a muerte, mira, no sabes la cantidad de dinero que gasté viajando de un lugar a otro, dando conferencias, un cansancio tremendo, como muchos otros hicieron, para luchar, porque había que luchar. Pero que nos iban a imponer el aborto, nos lo iban a imponer, eso seguro. Porque es parte de este plan y nosotros no tenemos control de este plan y no tenemos control tampoco de cómo ese plan se va a ejecutar, lamentablemente. No tenemos, en Argentina no tenemos, hoy por hoy no tenemos representación política. Pero eso Ujú. hay que pensar, a ver, ¿cómo vamos a idear un camino para salir de eso? En mi opinión, el camino empieza por medio de la formación personal de cada uno, empieza por las familias, porque es lo que dice Aristóteles, si nosotros queremos generar un Estado fuerte, Estado no en el sentido del Estado, viste, totalitario como el Estado como lo entendía Aristóteles,
tenés que tener familias fuertes. Y esa unión de familias fuertes va a dar lugar a la formación de villas, pueblos, como le decía Aristóteles, fuertes, y eso va a dar lugar a la conformación de ciudades, estados fuertes, políticamente fuertes. Solamente así. Y ese es el camino a seguir. Y yo creo que la política de Aristóteles hoy en día es más actual que nunca. Porque Aristóteles te está diciendo, a ver, ustedes en Argentina, si se quieren levantar, necesitan un plan a largo plazo de 100 años. De 100 años. Porque una familia, una generación, tiene un lapso, ponerle de 25, se decía, pongamos que ahora tenga 40 años una generación. Pero esa generación no va a lograr, sino que lo van a lograr sus hijos, después sus nietos, sus bisnietos. Y digamos, bueno, a ver qué tipo de sociedad queremos y para qué lado queremos perfilar para nuestros bisnietos. Y en el camino nosotros hacemos lo que podemos y nos reventamos luchando en esta batalla cultural. Pero es necesario que nosotros nos reventemos luchando en esta batalla cultural para que después, en 50 años, ellos continúen, y supongamos que continúen, porque capaz que abandonan todo y se acabó todo, pero bueno, al menos hicimos lo que pudimos nosotros, ¿no? Que fue así como se levantó Roma de las cenizas. Nosotros vamos a Europa y vemos las catedrales, vemos la arquitectura, vemos el nivel realmente de cultura al cual llegó Europa, pero Europa se levantó de las cenizas después de que invadieron los bárbaros. Y ese proceso de reconstrucción de Europa desde el año 400 recién se materializó a partir del año 1000. Se pasaron 600 años. Claro. Pero los europeos tuvieron una visión a larga data, a largo plazo. ¿No? Y que eso yo creo lo que tenemos que hacer. San Agustín escribió La ciudad de Dios, que fue la base de la civilización cultural, política en Europa en el medioevo, pero San Agustín escribió la ciudad de Dios pasado el año 400 y recién fue a partir del año 1000 que dijeron, a ver, este librito va a ser el libro guía en la constitución política de nuestro mundo contemporáneo en Europa, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Comencemos a repensar, a ver cómo podemos recrearnos y reinventar esas grandes ideas de la civilización occidental, pero teniendo en cuenta estos factores que mencionábamos, de la tecnología, del globalismo, del posmodernismo, del transhumanismo, del control total y absoluto en el cual estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es el gran trabajo, ¿no? Que se viene, yo creo. Coincido, Pablo. Has dicho muchas cosas interesantísimas. Yo cuando te mencionaba que venimos siempre décadas atrás, me refería un poco a eso, ¿no? Si uno piensa batalla cultural, nosotros estamos hablando de batalla cultural hoy en día, y esto es algo que se habla, lo ves ahora en mucha gente así de derecha, ¿no? Hablando de batalla cultural, pero la batalla cultural viene de Gramsci y con la izquierda tiene 100 años, ¿no? Entonces ellos están hablando de batalla cultural de hace 100 años, mientras que nosotros lo estamos adoptando hace, no sé, 5 años, con suerte, ¿no? Claro. Es algo que estamos atrasados y tenés razón en eso. Y fíjate que la izquierda lo entendió bien. Como vos bien dijiste, han tomado las universidades hace 50 años, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo son resultados de la toma de universidades hace 50 años. Lo que nosotros vemos hoy del feminismo está escrito en los 60, en los 70, en los 80, ¿no? Por distintas feministas. El segundo sexo de Simone de Beauvoir salió en el año 49. Claro. Y vos decime que tuvieron que pasar 60 años. Tuvo que pasar 60 años para que salta un Agustín Laje, para que va el caso mío, tantas otras personas, Sarah Witt, a criticar el feminismo. O sea, pasaron 60 años. Vos decís, ¿qué estuvieron haciendo, señores, en esos 60 años? O sea, yo no quiero criticar tampoco a la gente del pasado, que hay muchos que lucharon. Pero ¿qué pasó realmente? Y han habido casos de personas que han luchado y han dado la vida en todos estos años, pero han sido muy pocos y en general no han tenido audiencia, ¿no? Yo creo que las redes sociales nos han ayudado a nosotros también. Nos han ayudado mucho, sí. ¿No? Exacto. Porque por ejemplo, un argentino que luchó mucho contra el comunismo y contra todo esto fue Carlos Saqueri, que lo mataron después de los zurdos allá en el 70 y tanto, 73 creo que fue. Él, si viviese hoy en día, tendría una cantidad de seguidores impresionantes en YouTube, un tipo así de esa calidad, digamos, un tipo de aquí en Canadá es conocido porque estuvo aquí en Canadá, él hizo su doctorado acá, fue profesor, enseñaba la mitad del año aquí en Canadá y la otra mitad del año en Argentina. Y aquí una profesora de Canadá me dijo que los zurdos a Saqueri le tenían terror aquí en Canadá. El tipo era el látigo de los zurdos en Quebec. El tipo tenía una habilidad mental impresionante, era un tipo único. Pero bueno, él no tuvo las redes sociales como la tenemos nosotros, ¿no? Así que, a ver, las redes sociales son redes de control absoluto y demás, pero nosotros tenemos que saber usar las armas del enemigo y no tenemos que ser estúpidos. No tenemos que ser estúpidos. Te voy a dar otro ejemplo. Me invitaron el martes, a hablar ante el Congreso de Puebla. Hablé ante el Congreso de Puebla, habló una feminista, hablé yo,
aproveché, cometieron un error porque me pusieron después de la feminista. A mí me tienen que poner antes, no sean tontos, póngame antes y después me pusieron después, así que fue un femicidio eso. Según el testimonio de la gente. La reventé a la tipa, la dejé bailando y lo disfruté realmente porque esta gente estafadora hay que darle con un caño. Pero ¿qué pasó? Fíjate, después me escribieron algunos agentes pro vida criticándome de México, criticándome por ser argentino, los argentinos no tienen que venir a hablar y meterse en nuestra política y demás. Y yo voy a decir algo, eso es ser estúpido, pensar así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Agustín Laje fue a República Dominicana. ¿Y cuál era el discurso contra Agustín Laje para tratar de amedrentarlo, para asustar a los grupos que lo llevaron y demás? Están trayendo a un argentino a inmiscuirse en la política nacional de República Dominicana. Agustín fue igual, bien, habló, los reventó al psiquiatra, espectacular las conferencias que dio en el Congreso y demás. Y lo llevaron al argentino y listo. Y por más que los medios lo criticaron. Imagínate que los grupos pro vida de República Dominicana hubieran dicho, tienen razón, claro, ¿cómo vamos a traer un argentino? Es verdad, bueno, qué sé yo, bueno, está bien, no lo traemos. Y los zurdos tenían en la manga una carta. ¿Cuál era la carta que tenían en la manga los zurdos? A Noam Chomsky. Imagínate si Agustín no hubiese ido. No, pero nos la reponían, como decimos en Argentina. Y sin embargo, Agustín fue, dio cátedra y cayó Chomsky, que era la carta que tenían guardada, y fue una vergüenza. Fue una vergüenza. Entonces, tenemos que ser vivos y astutos como serpientes realmente. Y si estos globalistas, los zurdos, los abortistas, te traen ONGs internacionales de todos lados, a mí qué me importa que venga un extranjero si son cuestiones humanas las que estamos defendiendo. Son cuestiones relacionadas a la familia, a la vida. Aparte nosotros en Hispanoamérica tenemos una unidad como la unidad que tenía Europa también. Estaremos divididos en naciones, estaremos divididos en estados, pero nosotros tenemos una unidad que tenemos que salvar como Hispanoamérica y solamente así le vamos a poder hacer frente al globalismo. Y no es esa unidad que promueve el kirchnerismo, esa unidad basura fundada en un supuesto indigenismo. Son unos estúpidos los que piensan así, porque los indígenas se comen entre ellos. ¿Cómo pretender? También hay que... Mira, Eric, hay que salirle al cruce a estos estafadores. Claro. Te viene un kirchnerista y te dice, no, porque nosotros queremos la patria grande, basada en el indigenismo y qué sé yo. Y uno tiene que decirle, no seas estúpido. Porque las tribus, con todo el respeto, venían los aztecas y te comían a medio mundo, te mataban a los niños, te sacrificaban a las mujeres después de violárselas a todas, después venían los madres y hacían absolutamente lo mismo. O sea, ¿qué unidad me hablan? Es una arista más de la política de identidad que he mencionado. O sea, de la política de identidad, una de las aristas es la ideología de género, otra de las aristas es claramente el indigenismo, otra de las aristas es la inmigración masiva en Europa, ¿no? De una cultura bastante antagónica respecto de la europea, como es la islámica. O sea, tiene muchas aristas todo lo que es esta revolución identitaria. Claro. Vos has tocado mucho lo que es la ideología de género, pero bueno, yo creo que tiene muchas aristas. Pero fíjate, hoy en día, en mi caso particular, yo he tenido oportunidad de estar en muchísimos países del continente americano. Y a donde voy, a México, voy a Colombia, voy a Costa Rica, yo me siento como en casa. Es impresionante eso. ¿Por qué es eso? No es solamente porque hablamos el mismo idioma. Y hoy, mira, nos está siguiendo gente de Bolivia, nos está siguiendo gente de México, de tantos países. Un saludo enorme a todos. Nosotros somos como hermanos, como una familia, es impresionante. Vos estás con los mexicanos y no es que sentís un choque cultural como me pasó cuando fui, por ejemplo, a los países árabes. Exacto. No, cuando yo he estado en países árabes hay un choque cultural grande. Cuando he estado en países, por ejemplo, la cultura hindú en la India, es un choque cultural, pero voy a decir que estoy haciendo acá, es impresionante la diferencia incluso de pensar y demás. Lo mismo pasa con países asiáticos, pero te encontrás con un mexicano, te encontrás con un colombiano, te encontrás con un peruano, con un chileno, te haces amigo y al rato empezás a hacer chistes y te llevas de 10 con ellos, ¿no? ¿Por qué los hispanos en Estados Unidos se han unido entre ellos, aquí en Canadá también, y somos todos amigos y nos llevamos bien? Siendo que capaz que si tenemos algo de sangre indígena, ¿no? Vos mirás para atrás y vos decís, capaz que nuestros antepasados se hubieran matado y se hubieran comido entre ellos, pero sin embargo nosotros somos todos hermanos. ¿Por qué? Porque España y la civilización occidental le dio a nuestros pueblos una unidad cultural que no tenían antes, que fue Hispanoamérica, y es uno de los pilares, como decía al principio, de la civilización occidental. Entonces tenemos que saber que nuestra defensa es una defensa no solamente de la vida, una defensa de la familia, pero es una defensa de la civilización occidental, ¿sí? Y si Bolivia, por ejemplo, viene un boliviano, viene un chileno,
que es un maestro, que el chileno este me va a dar una charla que va a reventar a todas las feministas argentinas. Y yo lo traigo, ¿qué me importa? Tenemos que ser astutos. Es que, No, porque las feministas te traen a Judith Butler, por ejemplo, pasó en Argentina. Te trajeron a Judith Butler, feminista, ahí con una yankee que vino a hablar. Pero si vos traes a otro, no, ustedes no pueden. ¿Cómo van a traer a un extranjero? No, no tiene sentido eso. pero es que además la agenda de la izquierda a la que uno está reaccionando, lamentablemente todavía, como te decía, el tema del aborto, por ejemplo. Uno ve los mismos cánticos del aborto, ve el pañuelo Claro. verde, lo ve en Chile, lo ve en Argentina, lo ve en Colombia, lo ve en Perú. Pero si O cuando sea, estuve en Costa Rica, Eric, eran todas feministas argentinas que van a entrenar. Y cuando fui exacto. a México, en el Congreso de Yucatán, que ahora quisieron imponer el aborto, ¿quiénes eran las feministas que estaban ahí y liderando a las feministas mexicanas? Eran feministas argentinas. Entonces, Totalmente. pará, si ellos tienen la viveza de hacer eso, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? ¿No? Tenemos Claro, que ser vivos lógico. también. Bueno, eso es un poco, digamos, para ir concluyendo, porque tengo miedo de que se nos corte el vivo, nos quedan, empezamos bien puntual, así que nos quedan unos 3 minutos. Simplemente eso es un poco lo que, digamos, vos empezaste diciendo a raíz de la pregunta, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Porque si no pareció todo muy optimista, muy pesimista, quiero decir, Claro. la charla. Y yo creo que en gran medida es eso, es utilizar, nosotros, uno por un lado critica las redes sociales, porque bueno, tienen un control social, además tienen todas unas consecuencias sociológicas que también son muy criticables, etcétera. Pero por otro lado, si no fuera por esto, nosotros, vos que estás en Canadá y yo acá, no podremos estar hablando, Claro. 150 personas escuchando la conversación, enterándose de cómo viene la agenda, lo que pasó en Argentina con el aborto para que se evite en otros países, por ejemplo, coordinando, etcétera. Entonces, obviamente estas herramientas que nosotros denunciamos muchas veces que utilizan, bueno, quienes están detrás, ¿no?, del poder, determinados gobiernos o quienes encabezan las big tech, etcétera, son herramientas que también las tenemos nosotros a disposición, así como la tienen el adversario, ¿no? Entonces, son herramientas que nosotros tenemos que aprender a usar, que podemos usar, y que de hecho lo estamos haciendo, pero hay que tratar, bueno, siempre de mejorar. Claro, Y usarla otra cosa inteligentemente, ¿no? es Usarla exactamente. vos para influir, pero que no te influya. Y es lo que uno tiene que pensar, a ver, ¿cómo voy a usar de Instagram, de Facebook, de YouTube, de tal manera que me va a servir para crecer a mí, pero no me van a Ujú. influir ni me van a manipular, ¿no? Y ahí es Exactamente. parte del control personal también, de no pasar tanto tiempo en las redes sociales, perdiendo tiempo. Voy a ir directamente y seguir solamente a gente que me va a formar. Y ahí los reventás Ujú. a estos tipos, ¿no? Ujú. Deja de seguir a Exacto. toda la basura progre, por ejemplo. Decirle a tus hijos y controlar a tus hijos que no sigan a todos estos progresistas que le van a lavar la cabeza y le dan una imagen del ser humano que está corrompida, ¿no? Ser Exacto. inteligente, ¿no? Apagar el televisor y prender el cerebro, como digo ahí en el artículo, ¿no? Totalmente. Bueno, y por último quisiera simplemente rescatar esto que mencionaste de la familia. Me encantó esto que dijiste. La familia siempre ha sido, yo creo, la institución, digamos, más importante de la sociedad, siempre lo ha sido, pero hoy en día es más importante que nunca, por Así esto que es. mencionabas, porque fuera de la familia ya no hay ningún tipo de institución ya que contenga al individuo como antes lo hacía, digamos, porque la tradición se va perdiendo y está permanentemente más atacada, las organizaciones, la religión también, ¿no? Entonces, me gustó mucho esto, me gustó mucho tu llamado a los padres a ser responsables respecto de los hijos, a formarse ellos para poder formar los hijos. Y bueno, si quieres decir algunas palabras más. Y voy a mencionar una cuestión más que varias personas fueron preguntando. Esta conversación va a estar grabada, va a estar guardada y subida a YouTube, a mi canal de YouTube. Así que lo van a poder acceder ahí porque la verdad que estuvo muy interesante lo que has mencionado, Pablo. Así que bueno, simplemente unas palabras si quieres decir algo más. Bueno, simplemente agradecerles a todos, invitarlos a compartir este video, invitarlos a unirse en esta batalla cultural, porque solamente si estamos unidos vamos a poder seguir adelante. Y nosotros también dependemos de cada uno de ustedes, de la gente que nos escucha, y estamos Uh -huh. totalmente agradecidos por eso, por todo este apoyo. Así que simplemente con ese agradecimiento quiero terminar. Gracias a ustedes, porque uno, sin estos 152 que nos están viendo ahora, nos aprovecharíamos mutuamente y aprenderíamos un montón, pero si lo podemos compartir a otros es mucho mejor, ¿no? Así Mucho que, mejor. gracias a todos realmente por ese apoyo, ese cariño que manifiestan cada día. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias, Pablo, a vos por este tiempo. Espero que podamos hacer próximamente un nuevo Cuando vivo. quieras, seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando, ¿no? Te Chao, mando un chao. abrazo grande, Pablo. Un saludo. Chao. Chao, hasta luego.